La siguiente historia ha sido enviada por nuestro amigo del canal Historias de Terror Reales y adaptada por su servidor para este canal. Dejaré la liga en la descripción del canal Historias de Terror Reales para que te suscribas y escuches más historias aterradoras. Fue un domingo por la noche que María, mi mujer, había salido a cuidar a su madre, quien se encontraba en cama recuperándose de una caída que había sufrido en su casa. Mi esposa pretendía regresar al amanecer. Yo, acostumbrado a platicar con ella antes de dormir, aquella vez estuvimos escribiéndonos por WhatsApp. Después de un rato, María, al parecer, se ocupó con los cuidados de su madre, pues ya no me contestó. Mientras esperaba a que me respondiera, empecé a ver los estados que compartían mis contactos. Fue en ese momento en el que miré que Claudia, mi compañera de trabajo, había compartido unas imágenes de lo que había hecho en su fin de semana. Eran unas fotografías que saltaban a la vista de entre todos los demás estados. En estas se podía ver a Claudia en traje de baño. Aquel era un bikini que dejaba muy poquito para la imaginación. Al parecer, ella y su familia habían acudido a algún balneario o alguna de esas fincas con alberca. El punto es que se veía muy pero muy bien. Su belleza era inevitable de apreciar. Y en aquella noche solitaria, con la ausencia de mi esposa y sumado al frío de la noche, me sentí incitado a ajusticiar por mi propia cuenta aquellos impulsos que brotaban de mí al ver esas imágenes de mi compañera. Cuando terminé y con la relajación obtenida, ya ni pude ver el celular. Me quedé casi instantáneamente dormido, serenamente como si fuera un bebé. La noche transcurrió rápido. A la mañana siguiente llegó mi esposa muy temprano. Antes de que yo saliera de casa rumbo al trabajo, se le veía cansada, pero con algo de ánimo me saludó. «Hola, mi amor. Perdona que no te haya ayudado con el lonche, pero estoy muy cansada. Yo nada más quiero tomarme un baño y después dormirme. Ahorita se quedó mi hermana Brenda cuidando a mi mamá y debo recuperarme, porque esta noche regresaré a cuidarla otra vez. Tú sabes, así es esto». Le dije a mi esposa que estaba bien, que no se preocupara por mí. Yo podía atenderme sin problema. Seguí en lo mío y observé que se me estaba haciendo tarde para el trabajo. Por lo tanto, me despedí apresuradamente de María y salí de casa. Al llegar al trabajo, fue cuando miré a mi compañera Claudia. Le saludé un poco emocionado. Esto porque no me podía quitar de la mente las imágenes que ella había compartido en su estado de WhatsApp. Aunque ella vestía el uniforme de la oficina, yo la visualizaba con el bikini que había utilizado el fin de semana. La verdad es que empezaba incluso a hervirme la sangre. Como era de esperarse, ella se mostró indiferente conmigo, pues solamente era mi compañera de trabajo y nada más. No éramos íntimos amigos ni nada de eso. Todo lo que yo había imaginado la noche anterior eran puras fantasías. Nosotros trabajábamos en un call center. En este lugar recibíamos las llamadas de los clientes que tenían una tarjeta de crédito. Estas llamadas eran comúnmente de reclamo y aclaraciones, y tanto mi compañera Claudia como yo éramos supervisores, y cada quien tenía a su cargo un equipo de personas que eran quienes contestaban dichas llamadas. Ese día, por más que yo volteaba a verla en busca de que nuestras miradas se encontraran, simplemente ella estaba en sus asuntos y no mostraba interés alguno en mí. Prácticamente ni siquiera parecía darse cuenta de mi presencia. Y en realidad esto no era algo nuevo. Por el contrario, ya llevaba algún tiempo intentando que ella se fijara en mí, pero nomás no ocurría. Sé que no tengo justificación, ya que siendo un hombre casado, no debería andar buscando esos acercamientos con alguien más. Sin embargo, para ese tiempo yo me encontraba en un profundo estado de abandono por parte de mi esposa. Esto por los temas de salud de su madre y mis necesidades de hombre me pedían atención. Reconozco también que en ese momento debí terminar la relación con María, pues era obvio que en ese entonces sus prioridades eran otras. Y aunque es fácil decir que en un matrimonio se debe estar siempre en las buenas y en las malas, ¿para qué nos hacemos? Todos sabemos que la realidad es otra, y el amor no lo vence todo. Tampoco todo es color de rosa cuando hay amor.
Es duro abrir los ojos a la realidad, y en mi caso darme cuenta que la situación que mi esposa vivía con su madre era mucho tema de manipulación por parte de mi suegra, y tanto María como mi cuñada nunca habían logrado ponerle límites. Como consecuencia a esto, María ya tenía problemas conmigo, y su hermana estaba sacrificando su juventud para cuidarla. Todavía recuerdo que esa señora casi convence a María de no casarse conmigo. A palabras de mi esposa, su mamá le aconsejaba que no confiara en los hombres, pues nosotros pensábamos con la cabeza incorrecta, y solo nos gustaba llenar a las mujeres de chamacos para después abandonarlas. Pero ¿cómo no le iba a pasar eso a mi suegra, si su carácter era insoportable? Era una maldita víbora, una persona muy dañada, de esas de las que si no estás de su lado, entonces estás en su contra. Y de ahí no me bajaba. Según ella, todo lo que hacía yo estaba mal. Y no digo que en mi caso fuera una gran persona, pero hay veces que a uno las circunstancias lo van orillando a hacer ciertas cosas. Pero en fin, al llegar a la casa después del trabajo, mi esposa ya iba de salida nuevamente. El mismo cuento de siempre, y no lograba recordar la última vez que tuvimos tiempo para nosotros, para tener intimidad, para salir. Todo eso que era bonito formaba parte del pasado. Me daba coraje aquello, porque según mi suegra, siempre estaba convaleciente. Toda la vida había sido igual, y no era más que una vieja hipocondriaca. Era la clásica chantajista que manipulaba a sus hijas, haciendo creer que toda la vida estaba enferma de algo, y ellas obviamente caían en el juego. Ya en alguna ocasión, cuando mi esposa se había ausentado de igual manera por una temporada para atender los chantajes de su madre, yo le había dejado entrever mi inconformidad con su actuar, pero ella se excusaba bajo la justificación de que la familia siempre tenía que estar unida. Pero con todo esto que ella pensaba, me sentía solo. Así que cuando María, mi esposa, no tenía oportunidad siquiera de contestarme los mensajes, yo me distraía en las redes sociales, pero mi actividad favorita era ver los estados de mis contactos, especialmente los de Claudia. Ella era mi amor imposible, y aquellas noches por lo regular terminaban en lo mismo, con lo cual me lograba relajar un poco del estrés del día. La vida que llevaba era muy vacía. Es un hecho que estar en el trabajo era mi escape de la realidad que vivía en casa, y el único momento en el que me sentía bien conmigo mismo y con mi entorno era cuando veía a Claudia. Su rostro angelical, su manera de caminar, de hablar, el movimiento de su cabello, su manera de vestir, simplemente era perfecta, y lo había decidido. Estaba dispuesto a todo para invitarla a salir. En mi trabajo yo era totalmente otra persona. Con mi equipo era muy estricto, con mis compañeros supervisores era muy serio y formal, y a mis jefes siempre les entregaba buenos resultados, así que de serio y estricto no me bajaban. Siento que por eso no les caía bien a mis compañeros, incluida a Claudia. Una tarde recuerdo que me acerqué a su cubículo e intenté entablar una conversación con ella. «Claudia, ¿cómo estás? Vaya que luces muy bien hoy. Estaba pensando en si podíamos comer juntos. Fíjate que voy a pedir unas hamburguesas, y si te apetece, puedo pedir unas para ti y así compartimos la mesa. ¿Qué dices?» Claudia se puso muy seria y con tono cortante me respondió: «Muchas gracias, Misael, pero fíjate que no como carne. Mejor invita a alguien más. Lo siento». Aquella no era la primera vez que intentaba acercarme a Claudia, y ella, de manera muy inteligente, siempre lograba darme el cortón. Así de tajo me evadía. Era sin duda una mujer difícil de conquistar. Pensé en hacerle un obsequio, así que esa tarde le avisé a María que para la noche no llegaría temprano a la casa porque me quedaría hasta tarde en la oficina. Al salir de trabajar, decidí ir al centro de la ciudad en busca de algo que pudiera gustarle a Claudia. Y no cabe duda que cuando los planetas se alinean, las cosas simplemente suceden. Al salir del trabajo, siempre viajaba en el metro, o tren ligero como algunos le llaman. Me coloqué mis audífonos como de costumbre y busqué una estación de radio local. De pronto, de estar escuchando una canción, dieron la hora del día, y después de eso, sonó una música como de meditación.
y con una voz masculina que tenía un acento como de otro país. Pero la cuestión con esto es que me atrapó al instante lo que decía. Estimado oyente, si usted cree que tiene problemas de amor, problemas económicos, si siente que a usted no le está yendo bien en la vida, búsqueme y yo le puedo ayudar. Solo tiene que comunicarse al siguiente número. Después de escuchar atento, supuse que se trataba de uno más de esos impostores charlatanes a los que le gusta sacarle el dinero a la gente. Pero aún así, seguí escuchando. Le di una oportunidad. Aquello comenzaba a sonar entretenido. Y bien, mis queridos radioescuchas, en este momento tenemos una llamada aparentemente de agradecimiento de una de las personas que han cambiado su vida con nuestro trabajo. Así que adelante, a ti que estás del otro lado de la bocina. Este es tu momento, este es tu espacio. Muy buenas noches, maestro Carlos. Déjeme decirle que mi nombre es Verónica y quiero agradecerle porque con su trabajo usted me ha ayudado a atraer a una pareja. Yo nunca había tenido suerte para el amor, pero desde que usted me ayudó, todo cambió. Ahora soy felizmente casada. Por eso es que quiero recomendar su magnífico trabajo. A ustedes que escuchan esto, no duden en consultarlo. Les aseguro que no se arrepentirán. La manera en la que hablaba esa mujer me hizo creer que tal vez ese tal brujo Carlos podría ayudarme, así que esperé a que nuevamente mencionara el número de teléfono y lo anoté. Con esto hubo un cambio de planes, aunque no creía del todo en eso que se escuchaba. De alguna forma me sacudió las ideas, así que en la siguiente estación me bajé del transporte y me regresé a casa para pensar mejor las cosas. Al llegar aún alcancé a ver a María. Estuvimos platicando un par de minutos antes de que ella se fuera nuevamente a casa de su madre. Al despedirse, María me dio un beso y salió de la casa, dejándome nuevamente solo, otra noche sin compañía. Como siempre me puse a ver los estados de WhatsApp. A Claudia le encantaba mostrar su belleza, le encantaba darse a desear. No sé si lo hacía de manera inconsciente o no, pero así parecía. Ella bien sabía lo hermosa que era en todos los sentidos, por eso no iba a conformarse andando con un hombre casado. Esto me quitaba las esperanzas y me hacía conformarme solamente con tener que ver sus fotografías para consolarme un poco. Ya estaba harto de sentirme solo, y cuando llega uno a un estado así, no piensa racionalmente. Me vino a la mente el anuncio en ese instante, aquel que escuché en el radio, y sé que aunque llegué a pensar que ese tema de amarres de amor y de brujería eran tan solo cosa de charlatanería, en mi momento de desesperación, la idea de usar un hechizo ya como último recurso no me resultaba para nada descabellada. La mañana siguiente, estando en el trabajo, llamé al número de aquel brujo Carlos. No contestó él, al parecer tenía una asistente. Medicina holística y soluciones energéticas, muy buen día, a sus órdenes. Me tembló la voz, de solo saber en lo que me estaba metiendo, pero continué. Disculpe, señorita, mi nombre es Misael. Anoche escuché el programa del maestro Carlos y estoy buscando una cita. La señorita me dio los horarios disponibles y yo elegí uno en fin de semana, pues al día siguiente ya era sábado. No sabía lo que era la medicina holística ni nada de eso. Al buscar en internet me di cuenta de que había muy buenas reseñas de esa alternativa y también descubrí que estaba ligada a otras prácticas ancestrales como la celebración de rituales y hasta la brujería o manejo de energías. Vía telefónica, esa mujer me hizo una serie de preguntas para llenar algo que llamó ficha de diagnóstico. Más que un lugar de brujería, parecía más como una organización en la que tenían a cada paciente catalogado, incluso mediante expedientes. Ya estaba todo listo para la cita, y conforme iba investigando más cosas, mi fe en el brujo Carlos iba creciendo, y eso que ni siquiera lo conocía en persona. Pero finalmente, tras colgar la llamada y haber llegado el sábado finalmente, me vi cara a cara con aquel señor. Esa mañana, como de costumbre, mi esposa llegó a casa después de haber pasado la noche en vela con su madre, y cuando se quedó dormida, yo salí de la casa rumbo a mi consulta. Al llegar noté que aquel lugar era parecido a un consultorio médico, y al estrecharme la mano, aquel brujo Carlos me dijo: Muy buenos días, Misael. Pasa, por favor. Dime en qué te puedo ayudar. Aquella fue la primera vez que nos vimos,
Todo su estereotipo encajaba con el clásico curandero anciano de pueblo: barba, cabellos largos, ropa blanca y holgada, ayudándose incluso a caminar con un bastón. Le conté un poco de lo que me estaba pasando. Me sentía un tanto apenado de estar recurriendo a esos métodos, a lo que aquel curandero Carlos me respondió: Puedo ver que vienes en busca de ayuda, porque quieres a una mujer que se fije en ti. Solamente hay algo que llama mi atención, pues aunque eso no lo has mencionado, sé bien que tú no eres soltero, y es obvio que no eres feliz con tu esposa. No quiero meterme en temas en los que no estás buscando mis servicios, pero aún así, debo pedirte que si en algún momento sientes que ya no quieres continuar con todo esto, debe de ser ahora, antes de empezar a trabajar, porque una vez hecho el amarre, ya no habrá modo de detenerlo. Yo no trabajo de esa manera. Creo que las decisiones de la vida deben hacerse con mucha conciencia, y eso es algo que no es fácil de obtener. Pero si tú me dices que estás seguro de esto que quieres, entonces vamos adelante. Para mí fue sorprendente cómo es que el brujo Carlos sabía cosas de mi vida privada, detalles que durante el cuestionario previo yo no había mencionado en lo absoluto. Lo que me decía estaba poniéndome a pensar, y aún así no me eché para atrás. Seguí firme en mi intención. Me alegra que tengas el valor, mi querido Misael. Sin embargo, antes voy a decirte una cosa, mejor dicho, a advertirte. Y es que trabajos como el que tú me estás pidiendo tienen su costo. Y no me refiero solo a lo económico, me refiero a que estos tienen un periodo de acción, y este efecto puede crear daños en los involucrados. Pero como veo que estás decidido, entonces voy a comenzar. Sin dudarlo un momento, le pedí al maestro que hiciera el trabajo. No sé a ciencia cierta si así trabajan todos los brujos. Sin embargo, él solo me pidió la fecha de nacimiento de Claudia, así como su nombre completo. De la misma manera me pidió mi nombre y mi fecha de nacimiento. Con esta información fue suficiente para que él realizara su trabajo. Me pidió que regresara un par de días después, por algo que debía entregarme. Después de un par de días, así lo hice. Regresé a su consultorio, y él me entregó un pequeño bolso hecho con un cuero de chivo, y dentro se escuchaban algo como cristales o piedras. Cuida muy bien esto, mi querido Misael, y no lo abras, por favor. Guárdalo específicamente en un lugar en el que solo tú lo puedas encontrar. De esta forma es que las cosas estarán de tu lado, y créeme que esa mujer que tanto quieres va a estar contigo. Solo te pido que seas paciente. Aparte de esto, voy a necesitar hacerte 3 limpias, una cada viernes antes de medianoche. Con esto, te aseguro que todo estará bien. Estaba muy nervioso por lo que estaba haciendo. Aquello para nada era un juego. Pero en fin, ya estaba dentro. Había que asumir la responsabilidad. Después de un par de semanas de ir cada viernes a realizarme una limpia con el brujo Carlos, me di cuenta que aquel proceso había sido muy sencillo. Hasta antes de eso me imaginaba que las cosas de brujería estaban llenas de oscuridad y maldad, pero entonces no había presenciado nada de eso. Hasta dudaba mucho de que aquello que pedí fuera a tener algún resultado. En mi casa, pues, las cosas seguían igual. Para mi esposa prácticamente yo no existía. Primero era su madre, luego su madre y al final su madre. Y mientras tanto, sentía la necesidad de darle un giro a mi vida. Pero siempre me detenía por varias razones. Una de estas era que la casa en la que vivía era de mi esposa, y si terminaba mi relación con ella, no tendría otra opción que salirme de esa casa. Otra razón era que tenía la esperanza de que María por fin reflexionara acerca de cómo me estaba dejando de lado por tener otra prioridad. Tenía mi cabeza hecha un desastre por dentro, porque a su vez también deseaba a Claudia. Pero Claudia era más que un capricho, aunque sí me gustaba y sentía que la quería. Creo que la cosa con ella era más por el vivir la aventura. Habían pasado cerca de 2 meses desde que el brujo Carlos me había entregado el amarre. Yo lo tenía en la casa bien resguardado tal y como él me lo indicó. Lo escondí en un lugar al cual solamente yo tenía acceso. Sin embargo, no pasaba nada en absoluto. Una noche en la que dudaba totalmente del poder de la brujería. Estando a punto de vencerme el sueño, me encontraba tirado sobre la cama.
Como de costumbre, mi esposa estaba con su mamá y yo me encontraba mirando los estados de WhatsApp de mis contactos. Y ahí estaba ella, Claudia, quien saltaba a la vista con una imagen provocativa en su estado, como si de una señal se tratara. Con mi dedo en la pantalla del teléfono, ocurrió lo inevitable. Mi dedo tocó la pantalla y le hice llegar un corazón como comentario en sus fotografías. Quería esconderme, me moría de vergüenza. Claudia pensaría que la estaba espiando a esas horas de la noche. Sin embargo, ante mi reacción, me sorprendió recibir un mensaje de Claudia, muy directo, por cierto. ¿Qué pasa, Misael? ¿Acaso no tienes sueño? ¿Qué estás haciendo despierto a esta hora? Dudé un poco en responder, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, de todos modos en el trabajo iba a verla. No había forma de esconderme. Ay, Claudia, discúlpame. La cosa es que reaccioné sin querer a tu fotografía. Te prometo que no vuelve a pasar. Hubo un silencio momentáneo de parte de Claudia, pero finalmente me respondió. Uy, pues qué mal. Yo pensé que en realidad te había gustado cómo me veía. Ya hasta te iba a mostrar otras fotos que no puedo subir a mis estados. Capaz que me reportan por mostrar de más. Se me paró el corazón de la impresión por la respuesta de mi compañera y aprovechando su disposición, le seguí el juego. No me digas eso, Claudia, que me la voy a creer. ¿A poco de verdad me pasarías alguna imagen tuya, más provocativa de las que ya subes? Ella no me respondió mi mensaje directamente. Bueno, al menos no con palabras, pues lo que me hizo llegar efectivamente era una fotografía en la que posaba bastante erótica y solamente se cubría las manos ciertas partes de su cuerpo. Esto es increíble, Claudia. Qué buena foto. Se ve muy profesional. Y de ti, ¿qué te puedo decir? Luces bellísima. Toda una diosa hermosa. Claudia puso un emoji de estar sonrojada y respondió. De hecho, es una foto profesional. Tengo una amiga que es fotógrafa y me hizo una sesión completa. Solamente las tengo para mí por mero gusto propio y sin problema puedo compartir un poco contigo, Misael, porque debo confesarte que he notado cómo me miras, cómo me desnudas con tus ojos. Me imagino las cosas que piensas de mí y la verdad es que me aloco. La conversación entre Claudia y yo fue subiendo de tono. Y finalmente no fue una, sino varias las fotografías que ella me regaló. Y en cada una me iba mandando más y más cosas que yo podía apreciar. Esto incluía sus partes íntimas completamente al descubierto. Y después de hacerme llegar la última fotografía, me mandó un mensaje de audio. Ni creas que esto es todo, mi querido Misael. Ahora es tu turno. Creo que es justo que si yo ya te envié imágenes mías, lo menos que merezco es que tú también me compartas algunas tuyas. Anda, muéstrame qué tienes ahí. Quiero verte. Me sentía realmente emocionado, pero sobre todo sorprendido porque, lo creyera o no, el amarre del maestro Carlos estaba funcionando, así que no tuve otra opción que aceptar el juego del intercambio entre Claudia y yo. Aquello realmente se estaba poniendo interesante. Comencé a mandarle algunas fotografías a Claudia, y ella me respondía que le encantaban. Así estuvimos un rato más, hasta que desgraciadamente me llegaron unos mensajes de María, mi esposa. En ese momento tuve que decirle a Claudia que debía atender un asunto, pero que esperaba esa noche se repitiera nuevamente. Me daba coraje que María me escribiera, pues yo sabía bien que estando en casa de su madre, era muy poca la atención que podía tener de ella. Pero María me escribió diciéndome que me extrañaba mucho y que estaba pensando en la posibilidad de que entre su hermana y ella contrataran a una enfermera para que cuidaran de su madre. En ese momento descubrí que realmente hay ciertas energías que no comprendemos, y es como si de alguna manera María estuviera pensando o de alguna manera presintiendo cosas que pasaban, como si ya me estuviera perdiendo. Por otra parte, también la extrañaba. Aún así, no iba a desaprovechar la oportunidad que estaba teniendo con Claudia, esa mujer que durante tanto tiempo había deseado en silencio. Además, nada me garantizaba que mi suegra no fuera a interponerse más en nuestra relación con sus chantajes y que así mi esposa cayera de nuevo en su juego. Era lo más lógico, así que mejor me limité a responderle a mi esposa que yo la iba a apoyar sea cual fuera la decisión que tomara. A la mañana siguiente salí de casa rumbo al trabajo antes de lo normal.
No quería que María me encontrara en la casa cuando llegara, porque yo iba bien arreglado y hasta perfumado, pues estaba seguro que a partir de ese día tendría una interacción diferente con Claudia, pues la noche anterior ella me había abierto la puerta de su intimidad de par en par, y yo estaba decidido a entrar en su mundo a como diera lugar. Ese día, a pesar de tener toda la intención de afianzar mi interacción con ella, me costó mucho trabajo el simple hecho de mirarla a los ojos. Me sentía muy apenado por lo que había pasado la noche anterior, pues nunca pensé que yo mismo me atreviera a enviar ese tipo de contenido explícito a otra persona. De pronto, allí estaba ella, en uno de los pasillos, caminando hacia donde estaba yo. Comencé a sudar de los nervios y sobre todo me puse muy tenso cuando me saludó. Hola, Misael, ¿cómo pasaste tu noche? Porque al menos yo me la pasé muy bien. Lo que no me gustó es que no estabas ahí junto a mí, y por ello mis manos tuvieron que hacer el trabajo. Aquellas palabras me las dijo discretamente y casi al oído. La verdad es que no sabía qué responder. Creo que no estaba preparado para una situación así, por más que la deseaba, y que había buscado tanto esa oportunidad. Al tenerla frente a mí, la verdad es que no sabía qué hacer. Pues me la pasé muy bien también, Claudia. Muchas gracias por todo lo que me mandaste. Y como te dije, espero que esto se repita. Claudia, satisfecha y con tono de astucia, levantó la ceja y me dijo: Mi querido Misael, esto no es nada. Si tú quieres eso que viste en las fotos, eso puede ser tuyo. Nada más es cuestión de que me lo pidas. Me quedé frío, congelado. Esa parte no la había considerado en los planes. Sin embargo, ella misma fue quien, al darse cuenta de que yo estaba actuando muy inseguro y nervioso, tomó la iniciativa. Pero tranquilízate, Misael. Mira nada más cómo estás sudando. ¿A poco te pongo nervioso? Mejor ven, mira. Vamos a tomarnos un café. Acompáñame a mi cubículo y platicamos un poco más. En voz bajita, para que no nos escucharan los demás compañeros, Claudia empezó a decirme al oído: No sé por qué no me di cuenta antes de lo guapo que eres, Misael. He perdido mucho tiempo teniéndote tan cerca. ¿Por qué no nos vemos un día de estos? Vamos a portarnos mal. ¿O qué? ¿Acaso te pega tu esposa? Me costaba trabajo responder claramente. Estaba bastante nervioso, pero aún así lo hice. ¿Cómo crees, Claudia? Para nada. De hecho, mi esposa casi ni asiste en la casa. Se la pasa cuidando a su madre. Así que sin problemas puedo darme una escapada. Claudia tomó mis palabras como un sí, y entonces ideamos un plan. Pues no se diga más. Yo soy de la idea de que por algo pasan las cosas. Así que ya todo está dicho. Hasta ese momento, María, mi esposa, había confiado ciegamente en mí. No tenía temor alguno de dejarme solo en casa todas las noches. Yo, aprovechándome de esa situación y de sus ausencias, quedé con Claudia de mirarnos esa misma noche. Claudia me convenció de vernos en mi casa, mejor dicho, en la casa de María, mi esposa, ahí donde vivíamos juntos. Con la calentura y debido a que ella me lo estaba pidiendo, no pude decirle que no, y eso que le ofrecí que fuéramos a un motel o a algún lugar privado, pero ella no aceptó. Insistió que fuera en mi casa, así que quedamos por fin. El plan era muy simple. Claudia tenía que esperar a que María saliera de la casa para que yo le avisara y pudiera llegar así. Se veía que aparte de todo, le gustaba la adrenalina. Si bien el trabajo de brujería yo se lo había mandado a hacer a Claudia, era curioso cómo ella había tomado las riendas de nuestra aventura. En todo lo que llegamos a hacer, fue ella quien tomó iniciativa. Esa noche, finalmente, María se preparaba para salir directo a cuidar a su madre. Mi esposa salió de casa rumbo a ver a su madre. Ella normalmente viajaba en el metro, y en cuanto llegaba a casa de su mamá, se reportaba conmigo. Para cuando ella me mandó un mensaje, Claudia ya venía camino a casa. Yo esperaba impaciente. Tenía música suave puesta, y la casa lista para lo que estaba por acontecer. Justo cuando sonó el timbre de la casa, recibí un mensaje de María. Otra vez esas pruebas de que el poder de la energía entre parejas es muy fuerte, pues era evidente que cuando yo tenía un acercamiento con Claudia, alguna sensación ella debía tener. María estaba actuando muy raro, porque de inmediato se comunicaba conmigo. Ya llegué a casa de mi madre, Misael.
Por ahora tengo que ayudarla un poco, porque se debe meter a bañar. Te escribiré en cuanto termine. Según muy amable le respondí. De acuerdo, mi amor. Trata de descansar, aunque sea un poco. No es necesario que me mandes mensaje. Yo también trataré de dormir. Al terminar de escribir el texto, me llegó un mensaje de Claudia avisándome de ya haber llegado. Abrí de inmediato la puerta y ahí la miré. Estaba hecha una diosa. Llevaba un vestido con estampado de flores, muy cortito. Llevaba unas zapatillas también, que le realzaban los atributos de una manera que me hervía la sangre. Además, tenía la espalda descubierta y por el frente un escote muy pronunciado, con el cual me anunciaba todo lo que estaba por probar. Sentí una necesidad incontrolable de abrazarla, de hacerla mía, hacer todo aquello que había soñado durante tanto tiempo, de una vez por todas. Claudia también estaba ansiosa porque estuviéramos juntos. La brujería estaba haciendo muy bien su efecto, y yo que dudaba si esa iba a funcionar, pero me alegraba de que aquello fuera real, y de pasar de estar viéndola solo en los estados del WhatsApp, a tenerla ahí en mi casa, en mi cama. Realmente había ocurrido todo un milagro. Después de platicar durante un breve rato, de beber un poco y comer algunos bocadillos, ambos sentimos que ya no había mucho que decir. Las palabras ya estaban de sobra. Con aquello comenzó a sentirse en el ambiente una necesidad incontenible de iniciar con un encuentro. Tal era la intensidad y la energía, que aquello fue un acto muy enérgico y salvaje. Nuestros labios se unieron, nuestras caricias, mis manos recorrían su cuerpo, y las de Claudia también el mío. Ella estaba deseosa de mí, hambrienta, como jamás antes alguna mujer lo estuvo. Me sentía encantado de tenerla ahí, desnuda, ante mí, y disponible para hacerle todo lo que quería. No desaproveché la oportunidad, y entonces comencé a hacerlo, a volver realidad mi sueño. Lo único que me preocupaba era la explicación que tendría que darle a María cuando notara los rasguños que Claudia me estaba dejando en toda la espalda. Ella se había entregado por completo a mí, fue mía de cada rincón de su cuerpo. Mi cama había quedado hecho un verdadero desastre, y nosotros debilitados, semi-inconscientes, estábamos tendidos sobre ella. Claudia me abrazaba y con su dedo jugaba en mi pecho. Recordé que durante el largo periodo de tiempo que había durado nuestro acto de amor, mi teléfono no había dejado de sonar. Justo lo tomaba entre mis manos para ver los mensajes, y me di cuenta de que no solamente eran textos, sino también llamadas perdidas, todas de María. Sentí rápido que algo no andaba bien, y le pedí a Claudia que se vistiera. Sin embargo, más tardaba yo en decirle, cuando vi que María entraba silenciosamente a la habitación. La verdad es que no estaba preparado para vivir algo así. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme esto, Misael? Nunca lo hubiera esperado de ti. No quiero volver a verte en mi vida. Quiero que ahorita mismo saques de aquí todas tus cosas y te me largues a la chingada. No eres más que un pinche perro desgraciado. Vete y nunca vuelvas. No quiero volver a ver tu horrible cara. Y sácame por favor a esta pinche vieja piruja, si no quieres que los mate a los dos. Traté de contener a María, pero me fue imposible. María, mi vida, perdóname. Puedo explicártelo todo. Por favor, no te enojes. Era obvio que no había nada que explicar. Solo estaba haciéndome el tonto. María salió corriendo de la casa rumbo a la avenida. Iba llorando y corriendo desesperada. Yo corrí tras ella, casi desnudo, pero no pude alcanzarla. Ella salió primero y ya me había tomado algo de distancia. La poca gente que había en la calle a esas horas miraba desconcertada, pero la escena era bastante clara, muy evidente. Un tema pasional nos había puesto dentro de aquella situación tan vergonzosa. María había perdido la cabeza, tanto así que no tuvo precaución, y por escapar de mí, intentó cruzar la avenida. Pero no contábamos con algo. María no lo logró, pues un auto que venía a toda velocidad la impactó. Nomás escuchó el golpazo, pero el auto no se detuvo. En su intento de escapar, arrastró el cuerpo de María durante varios metros, y después frenó repentinamente para acomodarse y entonces huir de la escena fatal. El cuerpo de María parecía de trapo. Creo que murió al instante. Lo que vivimos fue la escena más desgarradora que jamás hubiera podido siquiera imaginar, algo que nunca pensé en vivir. Al instante me sentí lo peor, una basura de persona. Por mi culpa,
Perdí a mi esposa, a la que en realidad amaba. Me sentí responsable de que le hubiera ocurrido esa desgracia. Sentí una miseria en mi alma muy grande. Fue inevitable llorar y caer de rodillas en tal escena. Bien me lo había dicho el brujo Carlos, que un acto de brujería podría dañar severamente a los afectados. Lamentablemente me confié y no quise creer en esas cosas. Momentos después, Claudia me alcanzó hasta donde yo me encontraba, y mientras estaba de rodillas junto al cuerpo maltrecho de María, ella no tuvo mucho que decir. Simplemente se retiró de ese lugar. Quedó impactada de ver lo que habíamos provocado. La imagen del cuerpo de María en tales condiciones no era cosa fácil de apreciar. Aquella noche, entre trámites y demás cosas relacionadas con las autoridades, pasé la noche en interrogatorios y demás papeleos para reclamar el cuerpo de María. Pasó muy rápido todo el proceso de su cremación, los novenarios y demás. De todo esto que les cuento, admito que ya había olvidado gran parte de todo, pero ahora que lo comparto, ha vuelto nuevamente a mi mente, con gran claridad, como si lo hubiera vuelto a vivir. Sentí el mismo nerviosismo, la misma tristeza. Fue algo tan duro que no se lo deseo a mi peor enemigo. Es una culpa que pesa para toda la vida. Después de la muerte de María, regresé al trabajo. Había pasado como una semana. Me reencontré con Claudia allí. Ella me esperaba. Se le notaba gustosa de verme. Sin embargo, guardaba el luto por lo ocurrido. Yo le tenía cierto recelo, porque María había fallecido por la reacción que había tenido al vernos juntos. Y aunque yo era el principal responsable de ese encuentro, en ese momento, solo no quería saber nada de Claudia. En todo esto, ella era la menos culpable. Además, seguía bajo el efecto del amarre de brujería que le hizo el brujo Carlos. Pero lo malo es que yo no soportaba estar cerca de ella, porque recordaba de inmediato lo que le había pasado a María y la traición que cometí en su contra. Pobre de Claudia. También recuerdo cómo se le rompía el corazón cada que yo la rechazaba. Aún así ella me insistía, me mandaba mensajes declarándome un profundo amor, una necesidad de estar conmigo, pero mi mente estaba destrozada por la culpa, y el amor que pude haberle tenido a Claudia se había esfumado. Comencé a caer en el vicio del alcohol. Tomaba mucho. Por si fuera poco, como era de esperarse, la madre de María reclamó la casa que era propiedad de su fallecida hija. Yo ya no quise pelear los derechos del lugar. Me sentía culpable, pues nunca fue mi intención que ocurriera la pérdida de mi esposa. De tanto ausentarme por culpa de mis vicios, perdí mi trabajo. Me hundí en una horrible depresión que me llevó a tocar fondo. Supe que no podía afectar para mal otra vida. Me refiero a Claudia, quien estaba mal por mis rechazos y sobre todo por mi condición tan deplorable que estaba viviendo. Ella fue quien me tendió la mano, quien me ayudó a salir del vicio. Estuvo conmigo en todo momento, demostrándome un amor lleno de lealtad. Por esa razón decidí estar con ella, y con el tiempo volví a quererla, a amarla incluso, pero nunca, realmente nunca como a María. Hasta la fecha, Claudia me apoya y me ama incondicionalmente, aunque yo sepa que lo que siente por mí no es real, sino un amor creado con brujería. Al menos esto me ha ayudado a no terminar en la calle, y sé que tarde o temprano, como me dijo el brujo Carlos, todas las cosas se tienen que acomodar, y de esa forma espero pagar por aquello que hice, porque muchas noches no he podido dormir, pensando en que debería morir, pagar en el infierno por todo lo que he hecho, porque el vivir así ya no está bien. Yo no lo merezco, pero mientras tanto, seguiré estando con Claudia. Sé que ella va a sufrir si me voy, y no quiero eso. Entiendo que esta vida ya la eché a perder. Mis decisiones fueron pésimas. Me dejé llevar por el instinto, por la ignorancia, y sobre todo, jugué con la brujería. La utilicé de una forma poco ética, y con ello le hice mal a muchas personas. Pero en fin, todo lo que han escuchado es mi testimonio, y lo dejo a manera de consejo, como un aprendizaje para no caer en prácticas tentativas en las cuales puedan destruir su vida o la de las personas que aman.